El 15 de julio de 1815, las fuerzas de Napoleón se enfrentaron a los ejércitos británicos y prusianos cerca de Waterloo, en lo que todos sabían sería el enfrentamiento decisivo. A 200 millas de distancia en Londres, Nathan Mayer Rothschild ocupaba su lugar habitual en la bolsa de valores, esperando. Lo que lo separaba de todos los demás comerciantes no era suerte ni intuición, era el acceso a información que nadie más poseía. Rothschild había construido la red de comunicación privada más rápida de Europa, un sistema sofisticado que utilizaba palomas mensajeras y jinetes de relevo capaces de entregar noticias del campo de batalla a Londres en solo 24 horas. Todos los demás esperarían 3 días completos por los despachos oficiales. La tarde del 19 de julio, su mensajero llegó con la actualización crítica. Wellington había logrado la victoria. Napoleón había terminado. Pero Rothschild no celebró ni anunció las noticias. En cambio, comenzó a vender agresivamente bonos del gobierno británico. Otros comerciantes observaron horrorizados mientras Rothschild vendía. Sabían una cosa con certeza. Rothschild siempre sabía algo. Si estaba vendiendo, Wellington debía haber perdido. El pánico se extendió como un incendio por el piso de la bolsa. Todos comenzaron a vender, y en cuestión de horas, el precio de los bonos británicos había colapsado por completo. Entonces, discretamente, los agentes de Rothschild, estacionados por todo el edificio, comenzaron a comprar todo a precios catastróficamente bajos. A la mañana siguiente, las noticias oficiales finalmente llegaron a Londres. Wellington había ganado. Los bonos británicos explotaron en valor de la noche a la mañana. En las maniobras de un solo día, Rothschild había ganado aproximadamente 40 millones de dólares, equivalentes a unos 5.000 millones en la moneda actual. Esto no era tráfico ilegal de información privilegiada porque tales leyes aún no existían. Este fue un arbitraje de información ejecutado por la operación bancaria más poderosa de Europa y demostró un principio que gobernaría los próximos 2 siglos de poder global. El control sobre la información y el capital significaba control sobre las naciones mismas, logrado no mediante conquista militar, sino a través de deuda estratégica. Durante los siguientes 200 años, 5 dinastías bancarias construirían la arquitectura financiera moderna. Financiarían bandos opuestos en múltiples guerras, establecerían sistemas bancarios centrales en 3 continentes, crearían las instituciones que aún gobiernan las finanzas globales hoy, y acumularían riqueza e influencia que superarían cualquier cosa lograda por monarcas tradicionales o emperadores militares. Estas familias no operaban en sombras ni en secreto. Construyeron sus imperios a través de transacciones documentadas, reuniones públicas e instituciones oficialmente reconocidas. Su poder no estaba oculto detrás de teorías de conspiración. Fue legitimado a través de legislación, asociaciones gubernamentales y la creación de sistemas tan intrincados que pocas personas cuestionaron quién los había diseñado en primer lugar. Comprender cómo las dinastías bancarias construyeron este sistema no es teoría de conspiración, es historia financiera documentada que la mayoría de la gente nunca examina de cerca. La mayoría de la historia financiera se centra en movimientos del mercado, decisiones políticas y teorías económicas. Esto se centra en las familias que diseñaron el sistema subyacente, las instituciones específicas que crearon y los mecanismos que construyeron para garantizar que su influencia persistiera durante generaciones. Antes de examinar las 5 etapas distintas de este desarrollo, necesitas entender el modelo de negocio que hizo posible la banca dinástica. La fórmula era brutalmente directa: financiar todos los bandos de cada conflicto, mantener neutralidad política y asegurar que quien emergiera victorioso te debiera dinero. Durante el siglo XVIII, los monarcas europeos constantemente necesitaban capital. Guerras, palacios e infraestructura requerían financiamiento masivo, pero los reyes no podían recaudar dinero mediante métodos modernos, como ofertas de acciones o emisiones de bonos, como lo hacen los gobiernos contemporáneos. Dependían de banqueros dispuestos a otorgar préstamos enormes. La banca tradicional estaba geográficamente limitada. Un banco londinense podía prestar a la corona británica. Un banco parisino podía financiar al gobierno francés, pero ningún banco operaba a través de fronteras internacionales, excepto una familia. Mayer Amschel Rothschild comenzó como comerciante de monedas en Frankfurt durante la década de 1760. Tenía 5 hijos y a principios del siglo XIX ejecutó una estrategia revolucionaria. Envió a cada hijo a establecer operaciones en una capital financiera europea diferente. Nathan fue a Londres, James a París, Salomón a Viena, Karl a Nápoles, mientras Amschel permanecía en Frankfurt. Esto creó una red bancaria sin precedentes que abarcaba el continente. Los 5 hermanos podían transferir dinero a través de fronteras mediante canales familiares internos, evitando completamente las restricciones normales sobre finanzas internacionales.
Críticamente, podían financiar múltiples gobiernos, simultánea e independientemente. Cuando Gran Bretaña entró en guerra contra Francia, los Rothschild proporcionaron préstamos tanto al gobierno británico en Londres como al gobierno francés en París. Quien ganara el conflicto pagaría su deuda. Los Rothschild literalmente no podían perder, y este modelo de negocio se convirtió en la base del poder bancario dinástico. Esta estrategia enseñó a los gobiernos una lección que interiorizarían para siempre. Las guerras no las gana el ejército más grande, sino quien puede pedir prestado más dinero. Para 1815, tras Waterloo, la familia Rothschild se había convertido en la institución financiera más poderosa de Europa. Tenían más deuda gubernamental que cualquier competidor, operaban la red de información más rápida del continente y habían demostrado que podían mover capital internacionalmente de maneras que ninguna otra institución podía replicar. La primera etapa del poder bancario dinástico implicaba un principio simple: controlar la deuda gubernamental y controlarás al gobierno mismo. Todo lo que siguió se construyó sobre esta base. Después de Waterloo, los gobiernos europeos se estaban ahogando en deudas. Décadas de guerra continua habían llevado a la bancarrota a Francia, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia. Todos debían cantidades asombrosas a los Rothschild y otras casas bancarias importantes, y esa deuda creaba apalancamiento. Nathan Rothschild en Londres se convirtió en el financista dominante del gobierno británico. Cuando Gran Bretaña necesitaba pedir dinero prestado, se acercaban a Rothschild. Él suscribiría los bonos, los vendería a inversionistas y cobraría tarifas en cada transacción. Para la década de 1820, Rothschild controlaba efectivamente la emisión de deuda del gobierno británico. Determinaba las tasas de interés, decidía qué inversionistas recibían acceso a ofertas de bonos. Y si el gobierno británico quería perseguir una política a la que Rothschild se oponía, simplemente podía negarse a financiarla. Esto le dio a Rothschild poder de veto efectivo sobre la política fiscal británica sin ocupar ningún cargo gubernamental oficial. El mismo patrón se repitió en todo el continente. James de Rothschild en París se convirtió en el financista principal de la monarquía francesa restaurada. Salomon von Rothschild en Viena financió al Imperio austriaco. Karl von Rothschild en Nápoles financió al Reino de Nápoles. Para 1830, la familia Rothschild poseía aproximadamente el 50% de todos los bonos gubernamentales en Europa. Considera lo que esa estadística realmente significa. La mitad de toda la deuda gubernamental en todo el continente se debía a una sola familia. Pero controlar la deuda gubernamental era solo el comienzo. El verdadero poder vino de controlar el sistema monetario mismo. En las décadas de 1820 y 1830, los gobiernos europeos operaban con patrones oro. La moneda estaba respaldada por reservas de oro reales, pero la cantidad de oro en circulación era limitada, lo que significaba que los gobiernos no podían imprimir dinero libremente. Estaban limitados por sus reservas de oro, a menos que tuvieran acceso a un banco central. Un banco central es una institución que controla la oferta monetaria. Puede emitir moneda, establecer tasas de interés y prestar a gobiernos sin las restricciones tradicionales del respaldo de oro. Gran Bretaña había creado el Banco de Inglaterra en 1694. Pero era una institución privada propiedad de accionistas. Para la década de 1820, los Rothschild se habían convertido en accionistas importantes del Banco de Inglaterra. Otros países europeos aún no tenían sistemas bancarios centrales comparables. Los Rothschild impulsaron activamente la creación de bancos centrales en toda Europa. ¿Por qué? Porque los bancos centrales podían crear dinero para pagar deudas gubernamentales, y los Rothschild poseían la mayor parte de esa deuda. En Austria, Salomon von Rothschild ayudó a establecer el Banco Nacional Austriaco. En Francia, James de Rothschild influyó en el Banco de Francia. En Italia, Karl von Rothschild trabajó con el Banco de Nápoles. Estas no eran instituciones gubernamentales. Eran bancos privados a los que se les otorgó poder monopólico para emitir moneda, y los Rothschild eran accionistas importantes o acreedores principales. Para 1850, la familia Rothschild tenía influencia sobre la política monetaria en Gran Bretaña, Francia, Austria, Nápoles y Prusia. No necesitaban ocupar cargos electos, controlaban las instituciones que controlaban el dinero mismo. Pero Europa estaba establecida y algo limitada. La verdadera oportunidad existía en un nuevo país con potencial ilimitado y sin sistema financiero arraigado: América. La segunda etapa implicó expandirse a América e integrar el capital americano en el sistema europeo. Esta etapa transcurrió desde la década de 1830 hasta 1913. A principios del siglo XIX, América no tenía banco central. El primer banco de los Estados Unidos existió de 1791 a 1811, antes de que expirara su carta.
El segundo banco de los Estados Unidos operó de 1816 a 1836, antes de que el presidente Andrew Jackson lo eliminara. Jackson despreciaba la banca central y creía que concentraba poder excesivo en manos de élites adineradas. Su famosa declaración fue directa: «Ustedes son una guarida de víboras y ladrones, y por el Dios eterno los expulsaré». Tuvo éxito. La carta del segundo banco expiró en 1836 y no fue renovada. América operó sin banco central durante los siguientes 77 años, pero América todavía necesitaba desesperadamente capital para ferrocarriles, fábricas y desarrollo de infraestructura. Los bancos americanos no tenían suficiente capital, así que recurrieron a Europa. El capital británico y europeo, gran parte de él dinero Rothschild, financió la expansión americana. Los agentes Rothschild y bancos afiliados en Nueva York manejaban las transacciones. August Belmont llegó a Nueva York en 1837 como agente de la familia Rothschild en América. Estableció August Belmont & Company, que se convirtió en una de las casas bancarias más poderosas de Nueva York. Belmont financió ferrocarriles, bonos gubernamentales y expansión industrial. Pero Belmont no estaba construyendo un banco americano independiente, estaba integrando el capital americano en el sistema europeo controlado por los Rothschild. Durante la Guerra Civil, tanto la Unión como la Confederación necesitaban financiamiento. Los bancos europeos, incluidas las instituciones afiliadas a Rothschild, financiaron ambos bandos. El norte emitió bonos vendidos en Londres. El sur intentó lo mismo con menos éxito. Después de la Guerra Civil, la industria americana explotó con acero, ferrocarriles, petróleo y manufactura, todo requiriendo capital enorme que los bancos europeos proporcionaron. Para las décadas de 1830 y 1890 surgió un nuevo poder en las finanzas americanas que no era europeo ni estaba afiliado a Rothschild. Era puramente americano: John Pierpont Morgan. Nacido en 1837 en una familia bancaria adinerada, su padre Junius Spencer Morgan dirigía un banco comercial en Londres. J. P. Morgan comenzó su carrera en el banco de su padre, aprendiendo finanzas europeas de primera mano. En 1871, Morgan se asoció con la familia Drexel para formar lo que más tarde se convertiría en J. P. Morgan & Company. Morgan construyó su poder a través de la consolidación industrial. Fusionó empresas competidoras en monopolios. Creó US Steel al consolidar Carnegie Steel y otras compañías en una corporación de $1.400 millones, la primera compañía de $1.000 millones en la historia. Consolidó ferrocarriles y reestructuró compañías fallidas. Para 1900, J.P. Morgan controlaba más capital que cualquier banco americano. Pero no era independiente. Permanecía conectado a la banca europea a través de las operaciones londinenses de su padre y asociaciones con instituciones afiliadas a Rothschild. Morgan sirvió como puente entre continentes, trajo capital europeo a América y exportó riqueza americana a Europa. En 1907, ese puente se volvió absolutamente crítico durante un pánico financiero. El pánico comenzó cuando la Knickerbocker Trust Company quebró, desencadenando corridas bancarias en toda Nueva York. Los depositantes se apresuraron a retirar dinero. Los bancos no tenían suficientes reservas de efectivo. Todo el sistema bancario estaba a horas de un colapso completo, y el gobierno de Estados Unidos no tenía ningún mecanismo para detenerlo. J.P. Morgan personalmente intervino. Encerró a los principales banqueros de Nueva York en su biblioteca y los obligó a crear un fondo de capital para rescatar bancos en quiebra. Morgan personalmente decidió qué instituciones serían salvadas y cuáles fracasarían. La crisis fue contenida y el sistema sobrevivió, pero enseñó a Wall Street una lección esencial. América necesitaba un banco central y necesitaban que estuviera controlado por banqueros en lugar del gobierno. La tercera etapa implicó crear la Reserva Federal y establecer control sobre la política monetaria americana. La noche del 22 de noviembre de 1910, 7 hombres abordaron un vagón de tren privado en una estación de Nueva Jersey. El tren viajó en completo secreto a la isla Jekyll, Georgia, un resort privado propiedad de J.P. Morgan y otras familias adineradas. Los 7 hombres pasaron 9 días en el club de la isla Jekyll, redactando legislación que se convertiría en la ley de la Reserva Federal. Los asistentes incluían al senador Nelson Aldrich, presidente de la Comisión Monetaria Nacional, cuya hija se casó con John D. Rockefeller Jr. Frank Vanderlip representaba al National City Bank of New York, que más tarde se convirtió en Citibank. Paul Warburg era socio en Kuhn, Loeb & Company, un importante banco de inversión con estrechos lazos con Rothschild. Su hermano, Max Warburg, dirigía un banco en Alemania con relaciones financieras con los Rothschild. Henry Davidson era socio principal en J.P. Morgan & Company. Benjamin Strong, vicepresidente de Bankers Trust, se convertiría en el primer gobernador del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Estos 7 hombres representaban a los Morgan, Rockefeller, Warburg y los bancos más grandes de Nueva York. Redactaron la ley de la Reserva Federal en secreto absoluto. ¿Por qué el secreto? Porque el público americano despreciaba la idea de la banca central. Andrew Jackson había matado al segundo banco. Los políticos populistas constantemente despotricaban contra los intereses bancarios del Este. Si el público descubría que los banqueros de Wall Street estaban diseñando un banco central, nunca pasaría por el Congreso, así que lo disfrazaron brillantemente. Primero, lo llamaron Sistema de Reserva Federal en lugar de Banco Central de los Estados Unidos. La palabra federal lo hacía sonar como una institución gubernamental. Segundo, crearon bancos de reserva federal regionales para hacerlo parecer descentralizado. Pero el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, controlado por Wall Street, tenía la mayor parte del poder real. Tercero, lo estructuraron como una corporación privada, propiedad de bancos miembros en lugar del gobierno. La ley de la Reserva Federal fue introducida en el Congreso en 1913. La mayoría de los congresistas no entendían el proyecto de ley de 1000 páginas. Pasó la Cámara el 22 de diciembre y el Senado el 23 de diciembre. Justo antes del receso de Navidad, cuando la mayoría de los miembros ya habían dejado Washington, el presidente Woodrow Wilson la firmó como ley inmediatamente. La Reserva Federal comenzó operaciones en 1914. Benjamin Strong se convirtió en el primer gobernador de la Fed de Nueva York y dirigiría la política monetaria americana durante 14 años, hasta su muerte en 1928. La estructura aseguró que los bancos de Wall Street controlaran la política monetaria. La Fed de Nueva York tenía las mayores reservas de oro, realizaba operaciones de mercado abierto y mantenía relaciones directas con bancos centrales europeos. Los accionistas de los bancos de la Reserva Federal eran los bancos miembros privados, incluidos JP Morgan, National City Bank y First National Bank. Esto creó un sistema donde los bancos privados poseían la institución que controlaba la oferta monetaria de América. El gobierno nombraba a algunos funcionarios, pero el control operativo permanecía con Wall Street. Las conexiones con las dinastías bancarias europeas permanecieron intactas. Paul Warburg mantuvo relaciones con su hermano en Alemania y bancos europeos afiliados a Rothschild. Las asociaciones de JP Morgan con instituciones europeas continuaron sin interrupción. La Reserva Federal no fue creada por el gobierno para servir al público. Fue creada por banqueros para servir intereses bancarios. E inmediatamente se usó para financiar la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, la Reserva Federal creó más de $25,000 millones en dinero nuevo para financiar la entrada de América en la guerra. Ese dinero fue prestado al gobierno con interés. El gobierno pidió prestado, la Fed creó dinero y los bancos se beneficiaron de cada transacción. Pero la verdadera consolidación del poder llegó después de que terminó la guerra. La cuarta etapa implicó consolidar el poder a través de 2 guerras mundiales y crear instituciones globales. Esta etapa transcurrió de 1914 a 1945. La Primera Guerra Mundial reestructuró completamente las finanzas globales. Europa fue destruida económicamente. Gran Bretaña y Francia debían enormes deudas a bancos americanos. Alemania fue aplastada por reparaciones de guerra, y las dinastías bancarias financiaron todo. JP Morgan & Company se convirtió en el principal suscriptor de bonos de guerra británicos y franceses. La compañía prestó más de $3,000 millones a los aliados durante la guerra, equivalente a más de $70,000 millones hoy. Los Rothschild financiaron varios gobiernos. Los Warburg, divididos entre Alemania y América, tenían miembros de la familia en bandos opuestos, pero mantuvieron sus relaciones bancarias durante todo el conflicto. Después de la guerra, JP Morgan & Company se convirtió en el banco más poderoso del mundo, orquestando los préstamos que permitieron a Europa reconstruirse. Para la década de 1920, JP Morgan & Company, junto con Kuhn Loeb y el National City Bank, controlado por Rockefeller, dominaban las finanzas americanas. Luego, en 1929, el mercado de valores se derrumbó. El sistema bancario colapsó. Miles de bancos quebraron. Pero las dinastías sobrevivieron. JP Morgan & Company sobrevivió. National City sobrevivió. Kuhn Loeb sobrevivió. Tenían suficiente capital y conexiones gubernamentales para resistir la crisis, mientras los bancos más pequeños desaparecían. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. JP Morgan, los Rockefeller y otros intereses bancarios americanos financiaron el esfuerzo de guerra aliado. El gobierno de Estados Unidos pidió prestado más de $260,000 millones para luchar la guerra. La Reserva Federal creó el dinero. Los bancos suscribieron los bonos y cobraron tarifas. Para 1945, Estados Unidos poseía 2/3 de las reservas de oro del mundo. Los bancos americanos eran las únicas instituciones financieras importantes que seguían en pie mientras los bancos europeos yacían en ruinas. Este fue el momento en que el poder financiero global cambió permanentemente de Europa a América.
Y las dinastías bancarias que controlaban las finanzas americanas diseñaron todo el sistema de posguerra. En julio de 1944, representantes de 44 naciones se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para crear la arquitectura financiera de posguerra. El acuerdo creó dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El FMI manejaría la estabilidad monetaria internacional. El Banco Mundial financiaría la reconstrucción y el desarrollo. Ambos tendrían sede en Washington. Ambos serían financiados por naciones miembros, pero controlados por los accionistas más grandes, principalmente Estados Unidos. Críticamente, el dólar se convirtió en la moneda de reserva global, respaldada por oro a $35 la onza. Todas las demás monedas estarían vinculadas al dólar. El dólar estaría vinculado al oro. Esto le dio a Estados Unidos, y por extensión a los bancos que controlaban las finanzas americanas, poder sobre el sistema monetario global. Pero había una tercera institución creada incluso antes que la mayoría de la gente no sabe que existe: el Banco de Pagos Internacionales. Fundado en 1930 en Basilea, Suiza, su propósito oficial era manejar las reparaciones de guerra alemanas después de la Primera Guerra Mundial. Su verdadero propósito era coordinar la política de los bancos centrales a través de las fronteras. El BPI es propiedad de bancos centrales. Solo los bancos centrales pueden ser miembros. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Bundesbank y el Banco de Japón son todos miembros y accionistas. El BPI opera más allá del alcance de cualquier gobierno. Tiene inmunidad de la ley suiza. No puede ser procesado. Sus reuniones son secretas y coordina la política monetaria entre los bancos centrales del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el BPI continuó operando, aunque los miembros de la Junta incluían banqueros centrales de naciones tanto aliadas como del eje. Después de la guerra, el BPI permaneció operativo y se convirtió en el organismo coordinador del sistema financiero de posguerra. Para 1945, las dinastías bancarias habían creado tres instituciones globales: la Reserva Federal en 1913, el BPI en 1930 y el FMI y el Banco Mundial en 1944. Estas instituciones dieron a los banqueros control sobre la política monetaria americana, coordinación entre bancos centrales globales y apalancamiento sobre naciones en desarrollo a través de préstamos del FMI. Las familias detrás de estas instituciones mantuvieron el control a través de posiciones en juntas directivas, participaciones de propiedad y relaciones rotativas entre gobierno y finanzas. La quinta y última etapa implicó romper el vínculo con el oro y crear el sistema fiduciario puro. Esta es la era moderna desde 1971 hasta el presente. Para finales de la década de 1960, el sistema de Bretton Woods se estaba desmoronando. Estados Unidos había estado imprimiendo dólares para financiar la guerra de Vietnam y los programas de la Gran Sociedad. El número de dólares en circulación superaba con creces las reservas de oro que los respaldaban. Los gobiernos extranjeros, especialmente Francia bajo Charles de Gaulle, comenzaron a exigir cambiar sus dólares por oro. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon cerró la ventana del oro. No más canjes de oro. El dólar, y por extensión todas las monedas en la tierra, se convirtió en moneda fiduciaria pura respaldada por nada excepto promesas gubernamentales. Este fue el cambio monetario más significativo de la historia, y le dio a los bancos centrales poder ilimitado para crear dinero. Sin respaldo de oro, la Reserva Federal podía crear tanto dinero como fuera necesario. La única restricción era la inflación, pero la inflación podía manejarse a través de tasas de interés. Desde 1971 hasta hoy, la Reserva Federal ha creado más de 20 billones de dólares, a medida que la oferta monetaria se expandió exponencialmente. Los precios de activos de acciones, bonos y bienes raíces explotaron. ¿Quién se benefició? Las personas que poseen activos. ¿Y quién posee la mayoría de los activos? Las familias más ricas y las instituciones que controlan. El sistema moderno opera a través de un mecanismo simple. La Reserva Federal crea dinero comprando bonos gubernamentales a través de operaciones de mercado abierto. La Fed compra bonos de los bancos, y los bancos reciben efectivo que prestan, creando aún más dinero. Cuando ocurren crisis, la Fed crea aún más dinero. En 2008, 4.5 billones en flexibilización cuantitativa. En 2020, 5 billones en respuesta al COVID. Este dinero fluye primero a los bancos. Los bancos compran activos. Los precios de activos suben. Los ricos se vuelven más ricos mientras todos los demás experimentan inflación. Las dinastías bancarias evolucionaron pero no desaparecieron. Las familias se diversificaron. Los Rockefeller se movieron hacia la filantropía y la gestión de inversiones. Los Morgan se fusionaron con Chase Manhattan,
luego Chemical Bank, formando JP Morgan Chase, ahora el banco más grande de América con 3.9 billones en activos. Los Rothschild permanecen activos en finanzas a través de Rothschild & Company, una firma global de asesoría y gestión de patrimonio. Pero el verdadero poder ya no reside en las familias mismas, reside en las instituciones que crearon. La Reserva Federal controla la política monetaria americana y ha creado 20 billones de dólares desde 1971. El Banco de Pagos Internacionales coordina la política de los bancos centrales globales, con 63 bancos centrales miembros celebrando reuniones secretas con inmunidad de procesamiento. El FMI controla 1 billón en recursos y tiene deuda sobre 190 países, imponiendo austeridad y reformas estructurales como condiciones de préstamo. El Banco Mundial presta 100.000 millones de dólares anualmente para proyectos de desarrollo. Y supervisando todo esto están los mismos bancos. JP Morgan Chase con 3.9 billones en activos, Bank of America con 3.1 billones, Citigroup con 2.4 billones. Estos son los descendientes de los bancos, Morgan y Rockefeller. Goldman Sachs tiene miembros de la junta que rotan entre gobierno y finanzas. La puerta giratoria entre Wall Street y Washington, que comenzó con JP Morgan, continúa hoy. Pero el sistema ahora opera a una escala que las dinastías originales no podrían haber imaginado. El balance de la Reserva Federal se encuentra en 7.7 billones. Los activos de los bancos centrales globales exceden 30 billones. La deuda global total alcanza 370 billones. El mercado global de derivados tiene más de 600 billones en valor nocional. El sistema construido por 5 dinastías bancarias durante 2 siglos ahora controla más riqueza que el PIB combinado de todas las naciones. Y opera completamente más allá del control democrático. No votas por el presidente de la Reserva Federal. No votas sobre políticas del BPI. No apruebas condiciones de préstamo del FMI. El sistema está intencionalmente diseñado para estar aislado de la presión pública mientras extrae riqueza a través de deuda, pagos de intereses y creación de dinero. Las 5 dinastías, Rothschild, Morgan, Rockefeller, Warburg y familias afiliadas, no gobernaron a través de ejércitos o elecciones. Gobernaron a través de deuda, bancos centrales y las instituciones que crearon. Esas instituciones todavía existen y todavía operan con inmenso poder más allá del alcance del votante. Cuando el gobierno pide dinero prestado, emite bonos. La Reserva Federal compra esos bonos creando dinero de la nada. El gobierno recibe efectivo. La Fed recibe bonos que pagan intereses. Los bancos cobran tarifas por facilitar transacciones. Es un sistema donde la deuda crea dinero. El dinero crea inflación y la inflación transfiere riqueza de los ahorradores a los propietarios de activos. Las dinastías entendieron este principio hace 200 años. Quien controla la creación de dinero controla la riqueza de las naciones, logrado no mediante violencia, sino mediante interés compuesto y política monetaria.